falsedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Oh, despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Señor, haz lo que tú quieras, Padre. Estamos rendidos ante ti. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres.
Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. A mi alrededor, la oscuridad cubre mi interior. Tú permaneces, tú eres fuerte. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para unir, tu tempestad calla mi canción. Tú permaneces, tú eres fuerte. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no te
Hola, es un gozo poder estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y es un gozo que puedas estar unido con nosotros en este espacio y poder compartir la palabra de Dios, poder crecer juntos y a la vez poder compartir con otras personas que espero puedan estar a tu alrededor y así poder desarrollar no solamente relaciones que realmente son importantes en tu vida, pero a la vez también poder crecer juntos. Y yo sé que Jesús ha estado hablando a tu vida, solo Dios ha estado hablando en tu corazón y la semana pasada hablamos un poquito más específicamente de cómo muchas veces en esos momentos de dificultad, en esos momentos en los cuales quizás estamos padeciendo de un problema, estamos quizás experimentando algo que no esperábamos o las cosas no salieron o no resultaron como las esperamos, quizás nos desanimamos, quizás pensamos, bueno, Dios se olvidó de mí o Dios no está conmigo, pero de repente sucede que Él abre tus ojos y te das cuenta que Él ha estado a tu lado todo este tiempo, te das cuenta de lo que Él ha hecho o de lo que estaba haciendo en tu vida, pero que muchas veces no lo vemos inmediatamente, sino lo vemos sino hasta un poco más adelante. Y hablamos de cómo Dios permite que eso suceda con un propósito, por algo específico que Él desea en nuestra vida, pero lo que sí podemos estar seguros es que Él no nos deja en medio de esas circunstancias, Él no nos deja en los momentos de dolor que podamos estar padeciendo y me lleva al punto que vamos a estar hablando el día de hoy, al tema, que es el hecho de que solo Jesús cuida de nosotros, solo Dios nos cuida en todo tiempo. Si sabemos que Él está a nuestro lado y a veces no le vemos, pero Él abre nuestros ojos para darnos cuenta que ha estado ahí, eso significa que Él es un Dios que se preocupa por nosotros, es un Dios que nos cuida y Él cuida de nosotros en todo el tiempo. Y vamos a ver una historia y vamos a estudiar más bien la palabra de Dios el día de hoy y vamos a dejar que Él nos conforte, dejar que Él realmente toque tu corazón, te deje saber, no importa la circunstancia que estés pasando el día de hoy, que Él cuida de ti, que Él cuida de cada uno de nosotros. Y veamos entonces en la palabra de Dios en 1 Pedro, el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 6 en adelante, y dice lo siguiente: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Y aquí vemos realmente cómo desde el principio, desde que la iglesia empezó, desde que los discípulos empezaron a compartir del amor de Jesucristo y más personas empezaron a unirse a esa comunidad de cristianos, de seguidores de Jesús, nos damos cuenta que ellos desde entonces tuvieron problemas, tuvieron preocupaciones, padecían de momentos difíciles, padecían de momentos dolorosos. Los mismos líderes religiosos, sabemos el famoso Pablo de Tarso, ¿no?, que él perseguía a los seguidores de Cristo para no solamente torturarlos, lastimarlos, encarcelarlos, pero para matarlos, ¿no? Ellos eran realmente perseguidos. Vemos a través de la historia también el Imperio Romano también perseguía a los hijos de Dios. Luego Nerón y Domiciano durante el siglo I también perseguían a la iglesia, perseguían a todos los que confesaban que eran hijos de Dios, que eran seguidores de Jesús. Y nos damos cuenta entonces que cuando Pedro escribe esta carta y nos está animando y nos está alentando en esos momentos de dificultad y nos está diciendo que Dios cuida de nosotros, en ese momento para esa iglesia, y en ese momento que estaba siendo perseguida,
era realmente importante y era de ánimo escucharla como lo es el día de hoy. También lamentablemente el día de hoy todavía hay países comunistas, hay países islámicos en los cuales están persiguiendo a los hijos de Dios. Quizás no una mayoría de nosotros vivimos en esos países o en esas regiones para experimentar ese tipo de persecución, pero experimentamos de alguna manera también algunas cosas en las cuales vamos a tener que pasar preocupaciones y vamos a tener que pasar dolor y momentos difíciles. Y Pedro entonces escribe no solo a una iglesia que estaba siendo perseguida, sino a una iglesia que también estaba batallando con su fe, como también nos sucede a nosotros, batalla con su fe, batalla con su diario vivir, por el hecho de la persecución, por el hecho de los problemas, por el hecho de las batallas. Y yo no sé si entonces tú te has preguntado, porque quizás tú te puedes sentir exactamente como se sentía esa iglesia, quizás no perseguida, pero sí con dificultades, con preocupaciones, con dolor, donde un problema te lleva al otro y sientes que no hay manera de salir de ese círculo de problemas, de preocupaciones. Cómo poder vivir una vida cristiana en victoria. Quizás oímos mucho, ¿no?, de la vida cristiana victoriosa, pero cómo podemos vivir de esa manera, con éxito, ¿no?, con esa bendición de Dios. La verdad es que muchos hoy, de nuevo, no enfrentamos esa persecución, pero a la vez tampoco estamos viviendo una vida exitosa, una vida victoriosa, ¿no? Experimentamos esos problemas, esas pruebas. Y el problema realmente es que nosotros no vivimos bajo el poder y el control de Dios. No estamos confiando en su protección, no estamos confiando en su provisión, sino más bien venimos a tratar de hacerlo nosotros en nuestras propias fuerzas y a confiar en nosotros mismos. Realmente la clave de una vida cristiana efectiva está en el poder vivir bajo el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, sino bajo el control de Dios y no en nuestra autosuficiencia. Yo creo que esa es la clave y lo que hace realmente una diferencia en nuestras vidas para poder vivir de una manera exitosa, que podamos confiar en el poder de Dios, no en nuestro propio poder o no en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas, sino que podamos someternos y estar debajo del control de Dios y no en nuestra autosuficiencia. Y sabes, es difícil muchas veces dejar que eso suceda. Es fácil servirle a Dios cuando todo está bien, cuando no hay nada malo, pero en el momento que empiezan esos momentos difíciles, que nos sentimos cansados, agotados, derrotados, donde nuestras circunstancias quizás cambian para mal y quizás no mejoran, sino que empeoran después de un tiempo, ahí se hace difícil poder realmente hacer eso y confiar en Dios y reconocer que Dios cuida de nosotros, reconocer que Él está ahí en todo tiempo. Y si el día de hoy tú te sientes así, yo creo que Dios tiene una palabra para ti de ánimo, que desea exhortarte y realmente poder vivir una vida victoriosa, poder vivir una vida exitosa. Y hay en este pasaje que leímos, yo creo que hay 6 cosas que quiero resaltar, hay 6 acciones más bien que de una manera nosotros podemos o debemos imitar para poder estar seguros de que Dios está con nosotros en medio de esas dificultades y en medio de esas pruebas. Y la primera de ellas es que debemos humillarnos delante de Dios. Debemos humillarnos, la Biblia dicen en ese versículo 6 de 1 Pedro 5, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Debemos humillarnos ante el poder de Dios y por definición humillar, dice el diccionario, que es inclinar o doblar una parte del cuerpo, la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. El poder inclinar nuestro rostro, arrodillarnos, es una señal de sumisión y acatamiento. Otro significado en el diccionario dice que es abatir el orgullo y altivez de alguien. Es realmente esta postura de alguna manera de señal de sumisión, el humillarnos. Cuando la palabra dice humíllense, no es humillarnos de hacer un ridículo o de hacer algo quizás no agradable en tu vida, que se vea mal, sino más bien es una señal de sumisión ante el poder de Dios, dejando que Dios realmente trabaje en nuestra vida, y eso también refleja que nosotros estamos batallando y sometiendo nuestro orgullo y altivez delante de Dios. Eso es lo que Él desea que hagamos.
Y yo creo que hasta que no hagamos eso y nos humillemos delante de Dios, no nos vamos a dar cuenta, ni reconocer que Dios está a nuestro lado, que Él está cuidando de nosotros porque pensamos que no lo necesitamos o pensamos que somos suficientes. Y la iglesia primitiva, de alguna manera, Dios permitió esa persecución como una manera de llevarles a esa postura de humillarse delante de Él, ¿no? Y quizás de nuevo nosotros quizás no estamos siendo perseguidos en este momento, pero Dios usa otras cosas, frustraciones, problemas, dificultades en nuestra vida como una forma de llevarnos al punto de humillarnos delante de Él, de poder someternos ante Él. Y Dios usa entonces variedad de cosas para que nos podamos humillar a Él. Y de nuevo, el término de humillarnos no necesariamente es de una manera mala, como quizás nosotros podemos entender esa palabra. Muchas personas piensan, una persona humilde, alguien quizás que no tiene recursos, pero no estamos hablando de ese tipo de enfoque en este término, sino es más bien en una sumisión, en un rendimiento del control de nuestra vida en las manos de Dios. Entonces vemos que Dios puede usar variedad de cosas en nuestra vida para permitirnos que nos humillemos ante Él, y muchas veces pueden ser hasta otras personas, puede usar a otras personas, puede usar tragedias, dificultades, problemas en nuestra vida para hacernos ver que solo Él cuida de nosotros, que solo Él es capaz de hacer la obra en nuestras vidas y así poder llevarnos al punto de someternos y humillarnos delante de Dios. Romanos 8:28 dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y eso es algo de alivio en nuestra vida, que Él va a permitir situaciones en nuestra vida para poder llevarnos al punto de humillarnos a Él, pero sabemos que al final todo lo que Él va a hacer o permite en nuestra vida va a ser para bien y va a ser conforme al propósito que Él ya tiene para cada uno de nosotros. El problema es que no aceptamos ni dejamos que Dios realmente reine o dirija nuestras vidas. No aceptamos que Él sea el que tome el control. Nosotros queremos el control de nuestra vida. Nosotros queremos estar a cargo de lo que sucede en nuestra vida. Pero de nuevo la palabra de Dios nos está diciendo que debemos humillarnos ante el gran poder de Dios, reconocer que Él es el que está al control, reconocer que Él es el dueño de todo, que Él lo conoce todo, que Él lo sabe todo, y que entonces podemos rendirnos y rendir ese control en sus manos sabiendo que Él tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer o debemos imitar para estar seguros de que Dios cuida de nosotros en medio de esos problemas, en medio de las dificultades? ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos humillarnos para poder entonces reconocer que Él cuida de nosotros. Número 2, debemos depender de Él. Simple y sencillamente depender y reconocer que dependemos de Él. Seguimos leyendo en el versículo 7 de 1 Pedro 5. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y nos damos cuenta que Él nos está diciendo que debemos de poner nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos, y muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo. El hacerlo muchas veces es el problema, y es porque, si somos muy honestos, hay cierto orgullo de nuestra parte que nos impide dejarle a Él el control o darle a Él esas preocupaciones y ansiedades. Sabemos que lo opuesto a la humildad, que es lo que Él nos estaba pidiendo de humillarnos, lo opuesto a eso es el orgullo, el vivir una vida orgullosa. La definición de orgullo es esa arrogancia, es vanidad, es exceso de estimación propia, ¿no? Y muchas veces nosotros de alguna manera vivimos o reflejamos eso en nuestra vida, que es lo opuesto a humillarnos a Dios. Y quizás nuestro orgullo impide que nos humillamos porque pensamos que podemos hacerlo todo por nuestras fuerzas, que no necesitamos de nadie, que no necesito nada, no necesito que nadie esté haciendo las cosas por mí, yo lo puedo hacer todo, ¿no? Y por lo mismo tomamos ese mismo enfoque con Dios, ¿no? Yo puedo hacerlo, no necesito de Dios, no necesitamos de Dios, y batallamos nuestra vida solos, batallamos en nuestra propia fuerza, y la humildad nos hace aceptar y reconocer que dependemos de Dios. Y cuando el versículo dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, realmente nos está animando a que literalmente lo hagamos, que dejemos ese orgullo,
y que podamos humillarnos y reconocer, no entiendo cómo puedo hacerlo, pero quiero dejar mis preocupaciones y mis cargas en tus manos. El Salmo 55:22 nos dice lo mismo: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Nos damos cuenta que Dios constantemente nos dice que dejemos nuestras cargas en Él, que Él cuida de nosotros, pero debemos humillarnos, debemos de dejarle a Él el control y ponerlo en sus manos. Pero de nuevo, el problema es que muchas veces el orgullo nos impide reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos ayuda y cómo poder hacerlo, cómo dejar esas preocupaciones y ansiedades en sus manos. Lamentablemente muchas personas prefieren batallar con sus problemas solos, prefieren de una manera tratar de resolver las cosas por sus propias fuerzas, y nos damos cuenta que eso no nos lleva a esa vida victoriosa que hemos estado hablando, no nos lleva a esa vida de victoria. Debemos de ponerlo todo en sus manos. Tenemos que aceptar que Él es el dueño y el que está al control de todo en nuestra vida. Y cuando hablamos de estas 6 acciones o 6 cosas que debemos imitar para reconocer y darnos cuenta que Dios cuida de nosotros, que Él, solo Jesús, puede cuidar de nosotros de una manera que nadie puede hacerlo, lo primero que debemos hacer es humillarnos. Debemos entonces, número 2, depender de Él. Número 3, debemos estar alertas. Debemos estar alertas y continuando en la lectura del versículo 8 de 1 Pedro 5, nos dice eso: estén alerta, empieza de esa manera. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Y me detengo ahí. Estar alertas. Estar alerta significa estar atento, estar vigilando, no necesariamente ansioso, pero que estemos pendientes, que estemos siempre viendo a nuestro alrededor, alertas, porque hay un enemigo que desea destruirnos, hay un enemigo que desea usar cada una de nuestras circunstancias en la vida y problemas para separarnos de Dios, para destruirnos, para alejarnos, para desviarnos del propósito de Dios. Y el diablo es el enemigo de todo hijo de Dios, de todo cristiano. Él va a estar presente en el momento que tú empiezas a seguir a Cristo. Yo no sé si te ha pasado eso, en el momento que tú dices voy a seguir a Cristo y voy a entregar mi vida a Él. En ese momento quizás empieza un problema o ciertas dificultades, y es porque el enemigo está tratando de alguna manera de destruirte y de evitar que vivas de una manera que le agrada a Dios. Por eso nos dice que estemos alertas, que estemos atentos. Y el diablo va a usar varias formas para impedir que realmente hagamos eso y que dependamos de Dios. Puede usar la tentación. El diablo va a usar eso, va a tentar nuestra vida y va a ofrecernos cosas que el mundo da, que no tiene realmente una consecuencia positiva en nuestra vida. Va a ofrecernos lo que solamente Dios nos puede dar. Te puede ofrecer bendiciones financieras, te puede ofrecer salud, te puede ofrecer fama, te puede ofrecer fortunas, pero nos damos cuenta que todo eso al final realmente no va a satisfacer ni a llenar tu vida. Solamente Dios, solamente Jesús puede satisfacer, y Él va a usar todas las cosas que este mundo ofrece para separarnos de Dios, para destruirnos. Por eso debemos de estar alertas, porque Él puede usar eso, pero también puede destruirnos usando la mentira. El diablo es un mentiroso, es el experto en la mentira, y de alguna manera te va a hacer creer cosas sobre Dios o sobre ti mismo que no son verdad, que es una mentira, y muchas veces dejamos que eso afecte y gobierne nuestra vida. Te hace sentir mal, que tú no eres un bueno para nada, que eres un pecador, que eres indigno del poder de Dios, que no mereces su amor, no mereces su perdón, que no eres capaz de hacer las cosas bien, y va a empezar a decir ciertas mentiras y cantidad de mentiras en tu vida. O te puede estar diciendo que Dios no te ama, que Dios no es real, que Dios no es fiel, que Él no es justo, que no se preocupa por ti, y puede nuevamente estar diciendo constantemente cosas sobre Dios que no son ciertas. Tenemos de estar alertas, porque el enemigo desea destruirnos. Entonces también puede destruirnos usando el desánimo. Cuando las cosas no suceden como esperamos, cuando las cosas realmente no salen como queríamos o esperábamos,
de alguna manera te va a desanimar y el diablo va a usar eso y ese desánimo te va a convertir luego en duda y te va a hacer dudar realmente si Dios está al control, si Dios cuida de ti, si vale la pena vivir una vida temerosa de Dios. Y esos problemas y esas derrotas y esas decepciones que de alguna manera suceden en nuestra vida, Él las va a usar y va a tratar de desanimarnos y va a tratar de alejarnos de Dios. Nos desanima constantemente. Quizás te hace pensar o te hace creer que las cosas serían mejor si estás fuera del plan de Dios. Si no hicieras o obedecieras lo que Dios te está diciendo. Lo hizo desde el principio con Adán y Eva. Las cosas iban a ser mejor si hacían eso que Dios les había dicho exactamente que no hicieran. Y puede usar cantidad de cosas, por eso nos dice que estemos alertas. Entonces, cuando estamos en estos momentos de dificultad, cuando estamos en momentos de problemas, que las cosas no suceden como las esperábamos, ¿cómo podemos darnos cuenta de que Dios está a nuestro lado, que solo Jesús cuida de nosotros todo el tiempo? Debemos humillarnos para que eso suceda y reconocerlo. Debemos depender de Él, debemos estar alertas. Número 4, también debemos de ser persistentes. Ser persistentes, y por alguna razón muchas veces como humanos, como adultos, dejamos de ser persistentes. Yo no sé si tú recuerdas cuando eras niño y querías algo, lo persistente que eras. Bueno, si tienes hijos, puedes fácilmente darte cuenta y entender lo que es persistencia significa, ¿no? Cuando están pregunta y pregunta y pregunta, insiste, hasta que finalmente dices, bueno, aquí está, y le das lo que está pidiendo, ¿no? Porque eres persistente, son persistentes, pero como adultos muchas veces dejamos esa persistencia y esa persistencia no siempre es negativa. Nos está animando a que seamos persistentes. El versículo 9 de 1 Pedro nuevamente dice, manténganse firmes contra él, hablando del diablo, sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por ese mismo sufrimiento. Manténganse firmes, en otras palabras, sean fuertes, persistan en la confianza en Dios. Cuando nos falte esa fuerza, debemos de resistir. Cuando sentamos que ya no podemos, debemos de perseverar, de ser persistentes, de resistir. Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El ser resistente, el humillarnos delante de Dios, el resistir, el perseverar en nuestra fe, va a hacer que el diablo huya de nosotros, ese enemigo que desea destruirnos, que desea de alguna manera acabarnos. No tendrá más opción, pero de irse de nuestra vida y así experimentar esa victoria que la Biblia habla, esa victoria que solo Jesús nos puede dar. La victoria es nuestra porque Dios está con nosotros en todo tiempo. Si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. Entonces, cuando nuestra fe es fuerte y cuando nuestra confianza en Dios es inmovible, es ahí cuando verdaderamente le hemos dado a Dios la batalla. Cuando verdaderamente le hemos dado a Él esas quizás preocupaciones, le hemos dado esas cargas, es cuando verdaderamente hemos descansado en Él. Primera Samuel 17:47 dice, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y aquí está David hablando de una batalla que no iban a pelear ellos, que no iba a pelear él físicamente, sino que Dios pelearía por ellos y obtendrían la victoria porque era Dios peleando por ellos. Y eso es realmente lo que estamos hablando el día de hoy, de poder poner nuestra esperanza y perseverar en Dios y saber de que Él es no solamente el que cuida de nosotros, que está con nosotros, pero el que pelea la batalla por nosotros. Por lo mismo tendremos victoria en esa dificultad, tendremos victoria en esa circunstancia, pero debemos de ser persistentes, debemos de resistir. Entonces, empezando, debemos de ser humildes, debemos humillarnos, debemos depender de Él, debemos estar alertas, debemos de ser persistentes, darnos cuenta de que Él está con nosotros. Número 5, debemos estar preparados. También debemos de estar preparados. El versículo 10
de 1 Pedro. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Sabemos que tendremos la vida eterna a través de Él. Dice entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, y le damos gracias a Dios que dijo un poco de tiempo, sabemos que ese sufrimiento, que esos problemas, que esas dificultades van a ser por un periodo corto de tiempo. Es por un periodo corto de tiempo. Dice, después que eso haya pasado, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y sabemos de que ese fundamento sólido es Cristo Jesús. Sabemos de que Él es el que nos va a fortalecer, pero dice que después que hayamos pasado ese periodo de tiempo, entonces debemos de estar preparados. Debemos de estar listos y preparados y saber que cuando ese momento llegue, de estar confiados y saber que Cristo Jesús es ese fundamento en nuestra vida. Entonces, nuevamente debemos imitar lo que este pasaje nos está diciendo. Hay 6 cosas que podemos hacer para darnos cuenta que Dios está con nosotros, que Él cuida de nosotros en todo tiempo, en medio de las dificultades y los problemas. Debemos humillarnos, debemos depender de Él, debemos estar alertas, debemos de ser persistentes, debemos de estar preparados. Y número 6, para terminar, debemos de estar seguros. En otras palabras, debemos de estar confiados, debemos de estar realmente seguros. El versículo 10 y 11, continuamos leyendo y dice, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. A Él sea todo el poder. Por lo mismo nosotros podemos estar seguros. Seguros que Él nos restaura, seguros que Él nos sostiene, que Él nos fortalece y que Él nos afirma. No solamente en el presente, pero en el futuro. Realmente Dios es un Dios que cuida de nosotros en todo tiempo. Él es un Dios único. Él es un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Y solo Jesús puede hacer eso en nuestra vida. Solo Jesús cambió nuestra historia. Solo Jesús murió, resucitó por nosotros. Solo Él cuida de nosotros. Pero para poder reconocer que Él está a nuestro lado en todo tiempo, debemos humillarnos ante Dios, depender de Él, estar alertas porque el enemigo está como ese león rugiente. Debemos de ser persistentes y estar confiados en Él, preparados para la adversidad, pero seguros porque la victoria es nuestra. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque hoy tú, Señor, nos recuerdas que solamente en ti tenemos la victoria, tenemos éxito, tenemos bendiciones en nuestra vida. Señor, gracias porque solo Jesús hace eso posible. Solo Jesús puede, Señor, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra historia. Solo Jesús puede cuidar de nosotros de una manera que nosotros no podemos. Señor, el día de hoy yo sé que tú has hablado en el corazón de alguien. Señor, yo sé que tú has fortalecido su fe. Tú has traído nuevamente esa esperanza de dejarle saber de que no estamos solos, de que no estás sola o solo, pero que tú estás a su lado, que tú estás peleando la batalla por cada uno de nosotros. Pero debemos de humillarnos, debemos de estar alertas, debemos de ser persistentes en nuestra fe, confiados en ti. Debemos estar preparados porque sabemos que en algún momento, si estamos ahí, primero sabemos que eso va a ser por un periodo de tiempo, un corto periodo de tiempo. Y si no estamos ahí, estar preparados porque en algún momento lo estaremos, pero debemos de estar seguros, confiados de que tú estás con nosotros, que tú estás haciendo una obra, que tú estás peleando por nosotros y que la victoria es nuestra. Que al final, Señor, tú vas a revelar tu propósito, tú vas a revelar tu plan en nuestra vida y vamos a poder darnos cuenta que tú has estado con nosotros y que estás en todo tiempo con nosotros, que tú cuidas de cada uno de tus hijos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos conforta, gracias porque nos da fuerza, porque nos da esperanza, porque, Señor, nos permite vivir día a día confiados, sabiendo que tú estás con nosotros. Padre, es a ti al quien damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, solo quiero terminar
recordándote que el enemigo va a usar todo tipo de circunstancia en tu vida para destruirte y especialmente para alejarte de ese plan maravilloso de Dios. Pero recuerda el día de hoy que Dios está con nosotros, que Él está en todo tiempo a tu lado, que todo lo que Él permite en tu vida es con un propósito, es realmente bajo un plan que Él ya tiene para cada uno de sus hijos, pero que debemos de humillarnos delante de Él, debemos de reconocer que solo Él es el que puede cuidar de nosotros y entregar no solamente nuestras cargas y preocupaciones, pero entregar toda nuestra vida, entregar todo nuestro ser en sus manos, confiar en Él y saber que Él está con nosotros y que Él nos sostiene en su mano y que nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.